Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Podemos tomar asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. ¿Me escuchan bien? Muy bien, mis hermanos. Pues qué alegría es podernos reunir hoy aquí como servidores, los que vamos a servir en este congreso de 2 días, y algunos que van a servir no han venido, pero nosotros los representamos a ellos para pedirle al Señor Jesús que tenga piedad y misericordia, que bendiga este lugar para poder celebrar este hermoso congreso donde esperamos sea muy bendecido. Vea que el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas aquí en esta hermosa ciudad de Colima. Yo no sé si ustedes vinieron en el congreso pasado, pero vivimos un derroche de bendiciones, unas cosas tan maravillosas, que el Señor Jesucristo se gloria por el amor que Dios le tiene a ustedes y que ustedes le tienen al Señor. Pero no sé si se acuerdan, los que vinieron, cómo el Señor sanaba personas milagrosamente. Aquí en medio de nosotros vimos desde la mañana cómo se levantó una señora que venía ahí en unas muletas y en una andadera y caminaba y se subió a la tarima, y en la tarde levantó el Señor ahí a otra señora, a otro señor, y en la hora santa se levantaron 4, mis hermanos, que venían enfermos de sus rodillas, enfermos de sus columnas, que estaban en silla de ruedas, que no se podía levantar. Y eso es como lo visible, lo que Dios nos permite ver. Pero si uno se pone a escuchar a la gente, los testimonios de las personas son testimonios grandiosos, grandiosos, de conversiones. Me contaron un testimonio de un señor que no quería entrar al retiro, pero que por cosas del Señor Dios lo trajo, y este hombre entró a este retiro, y desde que entró empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y dejó el pecado y se convirtió al Señor. Me contaron otros testimonios de un muchacho que estaba tal vez en el mundo, era una persona que estaba metida en el alcoholismo, y entonces vino al retiro y el Señor tocó su corazón. Vea, eso se llama un milagro moral, se llama ese milagro. El Señor toca el corazón y este joven decide dejar el pecado, se confiesa, deja el pecado, pero el retiro se acabó, y al otro día del retiro este hombre sale y es arrollado por un carro y muere. Me contaron ese testimonio y me dijeron: padre, ¿y por qué este hombre, cuando se entrega al Señor, se muere? Y entonces yo dije: ¿saben por qué? Porque Dios aprovecha también esos momentos de gracia, ese momento en que la persona, mi hermano, tal vez ha dejado el pecado, se ha confesado, ha abandonado el mundo, el diablo, la carne, y el Señor dice: a este lo necesito en el cielo, y se lo lleva. A mí me pasó en Colombia, cuando recién yo estaba empezando mi sacerdocio, el ejercicio sacerdotal, llegó un muchacho que era satánico, le daba culto al enemigo, que Dios lo ate y lo reprenda. Y este muchacho vino a hablar conmigo
Padre Bernardo, quiero hablar con usted porque yo soy satánico. Y este muchacho, después de que nos sentamos a hablar, vino orgulloso, prepotente, sintiéndose muy grande que porque adoraba al enemigo y porque le servía al demonio. Y entonces vino este muchacho al ministerio y yo me puse a hablar con él, porque yo no le tengo miedo a los satánicos, ni a los brujos, ni a las brujas, ni a los hechiceros. Al contrario, ellos son los que nos tienen que tener miedo a nosotros, porque somos hombres y mujeres de Dios. Yo me senté a hablar con él y hablamos muchísimo tiempo. Yo creo que hablamos más de 4 horas, donde él me contrarrestaba, me ponía su pensamiento. Yo también le hablaba del amor del Señor, le hablaba de la misericordia del Señor. Y al final este joven terminó arrepentido, llorando, y se arrodilló y de rodillas le pedía perdón al Señor. Y yo lo confesé y lo absolví, mis hermanos, del pecado. Y este muchacho prometió volver al Señor, pero el otro día tenía que irse al ejército porque estaba prestando su servicio militar en Colombia. El servicio militar hasta el momento es obligatorio. Todo joven que haya salido de high school, del estudio de bachillerato, y sea mayor de 18 años, tiene que prestar el servicio militar obligatorio en cualquiera de las fuerzas que tiene Colombia. Y él estaba prestando su servicio militar en el ejército, y al otro día tenía que irse, y llegó y empezó a limpiar su fusil, y se soltó un tiro de ese fusil, no sé cómo se llamará esa bala, una bala del fusil, y le pegó en la frente y lo mató. Entonces vino llorando la novia, que era la que la había llevado a la casa de oración, y me decía: padre, pero ¿por qué si mi novio se arrepintió? ¿Por qué si mi novio abandonó el pecado? ¿Por qué si se volvió a Dios? ¿Por qué se quitó la vida? ¿O por qué se murió? Yo dije: porque Dios aprovecha esos momentos de gracia para llamarnos a nosotros al cielo. Imagínense, donde su novio tal vez hubiese seguido viviendo y tal vez hubiese vuelto a darle culto al demonio o a la vida pasada. Entonces dice Sabiduría 4:10 que antes de que su alma sea corroída por el pecado, y cuando un alma es bella para Dios, Dios se la lleva. Y eso fue lo que pasó tal vez con este muchacho aquí en Colima. Viene y se entrega al Señor, y entonces el Señor ve esa alma limpia y prefiere llevársela antes de que vuelva a caer en las banalidades de la carne, del mundo y del diablo. Y así, mis hermanos, si nosotros nos pusiéramos a escuchar testimonios, son muchos testimonios los que podríamos llegar a escuchar. En estos días estábamos celebrando un congreso en la ciudad de Guadalajara, que por cierto, muy perseguido, hermanos. Uy, qué cosa tan terrible, hermanos, esa persecución que se levantó, que ahí sí nos dio el problema de los 5 dedos. ¿Sí lo conocen, no? ¿No conocen el problema de los 5 dedos? Es este. Uy, hermanos, qué cosa tan terrible, 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 hermanos. Una persecución durísima contra el ministerio. Y vean los milagros que el Señor hizo. Uy, unos milagros que contaron los testimonios del Congreso de Pentecostés. Y llegó un papá, un hombre, que se acercó y me dijo: padre Bernardo, yo quiero contarle un testimonio, y es que yo traje a mi hija aquí con cáncer en su garganta, padre. Y los médicos no habían podido controlar ese cáncer y habían hecho una cantidad de cosas para tratar de sanar ese cáncer. Y el papá, en su desespero, llevó a su hija a este retiro, hermanos. Y cuando el padre sale de ese congreso, la niña se sentía muy mal y la llevaron al hospital y le hicieron todos los exámenes habidos y por haber, y la ciencia médica no encontró un rastro del cáncer, porque Dios la había sanado completamente. Y este hombre llegó a dar testimonio, me decía: padre, mi hija sanó milagrosamente de ese cáncer. También se subió una señora que decía: padre Bernardo, yo llegué hace 2 congresos atrás o 3 congresos atrás y tenía una diabetes terrible, padre. Esa diabetes me había hecho perder la vista y yo no veía claramente. Yo sí veía, pero todo era borroso y la gente era como sombras. Y a la medida que empecé a venir a los congresos, cada vez el Señor me va sanando más, me va sanando más. Y se subió ahí delante de más de 1500 personas y daba el testimonio y decía: padre, en este momento estoy viendo
claramente para la gloria del Señor. Y me miraba hacia la cara y me decía, ay padre, usted parece un ángel. Y yo le decía, ahora sí está sana, hermana. Le creo que está totalmente sana en el nombre del Señor. Y cuando estaban dando testimonio, estábamos en la hora santa aquí en Guadalajara, alabando al Señor, porque yo soy un sacerdote y me gusta mucho dedicarle tiempo al Santísimo y alabar al Señor en la hora santa y hacer que la gente lo alabe, lo bendiga, lo glorifique, lo adore. Y en ese momento vi una señora ahí en la izquierda, una señora que estaba con oxígeno, que aquí ustedes hay hermanos que son testigos, no testigos de Jehová, no, eso es pecado, testigos del poder del Señor, son testigos de lo que Dios hizo. Una señora mayor de edad, ahí a la izquierda de la tarima, y esta mujer estaba pegada a un tanque de oxígeno. Esta mujer no se había movido en todo el Congreso, no se había movido, porque decía la hija que si la mamá daba 2 pasos sin oxígeno ya se desmayaba, ya se ahogaba, hermanos. Y estaba confinada a ese oxígeno. Y en la hora santa esa mujer se sintió sana y en un paso de fe se quitó ese oxígeno y se subió a la tarima y empezó ahí con el Santísimo a alabar, a bendecir, que para algunos se rasgan las vestiduras porque dice, ¿y cómo es posible que una mujer delante del Santísimo le esté alabando? Pero no se ponen a ver que son más de 10 años de una mujer pegada a un tanque de oxígeno y cada vez peor. Y cuando sientes alegría del Señor, pues cómo no alabar, bendecir y glorificar el santo nombre del Señor. Y la señora estaba dando testimonio de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ella. Y en ese momento una mujer que era sorda, que solamente oía, con unos auriculares puestos, esta mujer se quitó los audífonos que tenía puestos y se subió y los mostraba, decía, yo era sorda, solamente podía escuchar con esto de una manera muy suave, y los mostraba y le decía, y le doy la gloria a Dios por las sanaciones. Y empezaron a subirse, hermanos, a esa tarima. Uy, ustedes han visto ese derroche de bendiciones, personas hablando que tenían cáncer, que tenían enfermedades, que tenían y que sufrían de aquello. Pero lo más lindo, ¿sabe qué? Cómo el Señor se glorió sanando la columna vertebral. No sé si se acuerdan, gente que decía, creo que el mismo hermano José Luis, lo alcancé a escuchar, que estaba sufriendo de la columna y él era el predicador del evento, del retiro, y cómo el Señor Jesucristo lo sanó de su columna. Pero había un muchacho que sufría de esclerosis múltiple, su columna era como una S, según tengo yo entendido, y el Señor Jesucristo se la enderezó, dejó esa columna recta, una columna sana, y se subió a dar la gloria al Señor y dar testimonio público de lo que el Señor Jesucristo había hecho en esta columna vertebral. Y así, hermanos, escuchamos testimonios de personas que tenían hernias discales, que no podían caminar, y cómo las sanaba el Señor. Al otro día, el día domingo, el Señor siguió con su derroche de bendiciones. El domingo en la mañana nos regaló una oración al Señor tan hermosa, tan ungida, tan profunda, mis hermanos, y esa unción se sostuvo durante todo el día. Yo soy un sacerdote de que me gusta mucho servir en el sacramento de la reconciliación, porque soy consciente de que los únicos que pueden perdonar los pecados en la tierra son aquellos que han sido escogidos por Dios, y la Iglesia Católica hasta el momento ha designado como ministros ordinarios de la reconciliación al obispo y al presbítero. Solamente el obispo y el sacerdote, el cura, el presbítero, como es el nombre verdaderamente técnico para designarnos a nosotros, podemos perdonar los pecados en el nombre del Señor, o Dios a través nuestro. Y cómo no sentarnos a servirle al pueblo de Dios en ese sacramento tan hermoso. Entonces, después de la oración, seguía la predicación de mi hermano José Luis. Después de mi hermano José Luis, seguía la predicación de mi cuñado Narciso. Después soltábamos al lunch, al descanso, para el almuerzo. Y después de ese descanso, entonces venía la Santa Eucaristía y la hora santa. A las 3 de la tarde en punto, el domingo, 3 de la tarde en punto, la hora de la misericordia. Yo, como todo buen humano y ser humano,
me dieron ganas de ir al servicio, de ir al baño. Pero resulta que hay un problema conmigo, que para poder ir hasta el servicio, si me siento lejos, es como 1 hora ir y otra hora volver, porque la gente no deja caminar. Padre, bendígame, Padre, 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 y uno avanza y avanza y avanza y avanza hasta que ya puede llegar. De ida fue así literalmente, y de venida no había nadie. Extrañamente 2 señoras, Padre, bendígame, y yo las bendije y seguí caminando, pero vea lo que Dios tenía presupuestado. Yo iba caminando y en eso un esposo llevaba a su esposa, y la esposa iba postrada, sentada en una silla de ruedas. Había una cinta que decía no pase peligro, una cinta amarilla, y la ponen para poder confesar las almitas, que la gente no irrumpa en el lugar sagrado de la reconciliación. Y entonces yo iba llegando a ese lugar y volteé a ver a esta mujer, y yo pensé, pobre esta mujer, pobrecita en la silla de ruedas, y el Señor me dice, dile que se levante, que ya la sané. Vea qué bonito esto en el corazón. Yo no sé cómo explicar esto cuando uno dice, Dios me dijo, ¿no? Porque es un pensamiento que le llega a uno como a la mente, como al corazón, pero es su misma voz, usted mismo pensando, pero usted sabe que no es usted, que es Dios el que le está hablando. Eso se llama la locución interior, se llama ese don. Dios hablando al alma. Y Dios me dijo a mí, dile a esta mujer que se levante, que ya la sané. Vea que el Señor ya lo dio por hecho. Y yo no dudé, hermanos, para la gloria del Señor Jesucristo. A mí Dios me ha dado ese convencimiento, porque yo ya he visto levantar paralíticos, parapléjicos, personas que solamente podían mover los ojos y se han levantado después de 35 años, 40 años postrado en una camilla. Yo lo he visto, hermanos, para la gloria del Señor. Es pura misericordia del Señor. Y yo le dije a esta mujer, la tomé de la mano, le dije yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, porque el Señor Jesús ya te sanó. Y esta mujer, hermanos, no se movió. No se movió. En ese momento, Dios prueba la fe del ministro. Y yo la miré a los ojos, como dice la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro y Pablo se acercan y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. O en Hechos capítulo 3 y 4, cuando se acerca San Pedro y San Juan y le dicen a aquel paralítico que está ahí en la puerta de la hermosa del templo de Jerusalén, no tengo oro ni plata, pero mirándolo a los ojos te digo, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y yo la miré a los ojos y le dije, hermana, Dios ya te sanó, así que levántate y anda, te lo ordeno y te lo mando en el nombre de Jesús. Y esta mujer se puso de pie, hermano. Esta mujer se pone de pie y yo la jalé de la mano, le dije, hermana, si Dios la levantó, camine. Y esta mujer, ahí hay un video que la gente grabó, está temblando sus piernas y está temblando sus piernas. Y yo me la alejé, hermano, la solté y me la alejé como unos 4 o 5 pasos. Y le dije yo, ven, camina en el nombre de Jesús. Y esta mujer empieza a caminar y a caminar lentamente hasta que tengo la oportunidad de abrazarla. Pero Dios me dijo, cuando yo hago algo, lo hago bien hecho o no hago nada. Y vea qué palabra tan interesante. Y yo se la dije, cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho, no hace nada. En el nombre de Jesús vas a caminar más rápido y vas a correr si es posible. Y me empecé a ir con ella. Uy, esta mujer empezó a caminar más rápido y dimos vueltas ahí alrededor de las sillas y lo que estaba ahí. Y cuando yo volteo a ver, está lleno de gente alabando, bendiciendo, glorificando el santo nombre del Señor. Y vea la tecnología hoy en día, gentecita grabando ese milagro para que no digan que el padre Bernardo le pagó quién sabe cuántos dólares a esa mujer. El esposo dijo que la mujer llevaba más o menos 8 años sin levantarse de esa silla de ruedas, y la mujer en el testimonio dice que le dio un paro cardiorrespiratorio que la dejó tendida en esa silla de ruedas y llevaba 10 años sin poderse levantar de esa silla de ruedas. Al principio era poco y al final ya estaba postrada totalmente, pero la levantó el Señor y Salvador Jesucristo, porque para Dios, como es el lema de este congreso, nada hay imposible. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Cuando nosotros empezamos a pensar en lo que Dios quiere, Dios es grande y maravilloso.
Pero vean los enemigos, hermanos, cómo son de terribles. En la hora santa estábamos nosotros adorando al Señor y Dios hace otro milagro. La gente saca su celular, como yo les digo, esa tecnología tan hermosa, tan bendita que tenemos, que la gente está grabando todo, ¿no? Todo. Ustedes, cualquier cosita que usted diga en audio, en video, hay que cuidarse mucho uno de lo que dice porque la gentecita lo está grabando. Vea que hay países donde persiguen a los sacerdotes y les graban las homilías y cualquier cosita que algún sacerdote diga de el dirigente del gobierno o alguna cosa, ya los van y los meten presos a la cárcel, les tienen video, les tienen audios. Qué cosa tan terrible, hermanos y hermanas. Y vea que estábamos en la hora santa y la gentecita saca su celular y una señora tomó unas fotografías a las custodias donde está contenido el cuerpo santo de Jesús, y en la custodia aparece como rosado y como si fuera un bebé, como si fuera un feto. Y esto, hermanos, se lo digo yo como testimonio, no voy a decir el nombre del sacerdote, pero un sacerdote le había dado el envío a unos laicos para que fueran a este retiro a interceder, a apoyar la evangelización, y les dio una profecía. Ese sacerdote muy santo le dijo a aquellos laicos: el Señor va a estar en este lugar, la gloria del Señor se va a derramar sobre este lugar, van a haber milagros, signos, prodigios, portentos, sanaciones y liberaciones, y el Señor les dice que el niño no nacido se va a hacer presente. Escuchen la profecía, porque me la contó el sacerdote el día de hoy por teléfono. Me llamaron y me pasaron al padre y me dijo, la profecía era: el niño no nacido se va a hacer presente en ese congreso, porque es un signo para que México ore en contra del aborto, dice el Señor. Hermanos y hermanas, y la profecía de este sacerdote se cumplió. En esa fotografía, en lugar de aparecer la hostia blanca santa, aparece rosadito y como una forma de bebé. Es tan triste ver los enemigos. Yo tengo una madrina que quiero mucho, vive en California. Me envió una fotografía de ese momento, esa fotografía que captaron, y alguna persona dice: esto es un montaje mal hecho. Hermanos, ¿quiere que le diga una cosa? El día que yo vaya a hacer un montaje lo hago bien hecho, porque estudié algo de fotografía y de televisión, pero ¿quién se va a atrever a hacer un montaje de algo tan sagrado como es la Eucaristía? Pero pobrecita esta almita que si me está viendo, tiene que convertirse y pedirle perdón al Señor, porque ha cometido un pecado contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado en esta vida, hermanos y hermanas. ¿Y saben cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando algo es santo, cuando algo es de Dios, cuando algo verdaderamente es sagrado, y la persona dice que eso es mentira o eso le pertenece al demonio. Acuérdense de San Marcos en el capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo estaba expulsando un demonio, y entonces la gente se maravillaba a ver la obra del Señor. Pero los enemigos de Jesús decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y saben qué dijo el Señor? Todo pecado y toda blasfemia que digan contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y dice el evangelista San Marcos: es porque decía que estaba poseído por un demonio. ¿Saben cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando algo es de Dios, es sagrado, y usted dice que eso es del demonio, que eso es un montaje, como está diciendo esta pobre almita, que ojalá se arrepienta, hermanos y hermanas, se convierta en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo y se vuelva al Señor, porque ha cometido un acto de sacrilegio. Nosotros no venimos a mentirle a nadie, y los que me conocen saben que no me gusta mentir, y a mí no me gusta hablar mal de las personas. Aquí está mi hermano Hernán, que me acompaña siempre. Mi hermano en estos días me decía: padre, yo lo admiro a usted porque usted nunca habla mal de nadie, me decía mi hermano. Y a mí vienen a hablarme negativamente de alguien y yo les cambio la conversación. Si la persona está frente a mí y yo tengo algo que decirse, se lo digo y le pido misericordia al Señor para decírselo de la mejor manera. Pero si no está delante de mí, yo mejor no digo nada, le cambio la conversación. Aún mis enemigos, hermanos, y perdónenme que hable en primera persona,
personas que me han hecho mal, que me han perseguido, que me han calumniado, que me han robado, que me han aplastado, que me han hecho la vida imposible, me piden un favor y se los hago. Me preguntan sobre ellos y hablo bien de ellos, porque ese es el camino cristiano, ese es el camino del amor. Ay, hermanos, y es tan triste a veces como la gente, por buscar perseguir a una persona, a un sacerdote, a un misionero, una obra, terminan atacando al mismo Espíritu de Dios o terminan atacando la misma obra del Señor. Vea esta almita diciendo, dice que eso era un montaje mal hecho. Yo le digo, Señor, pobre almita, que ojalá que algún día conozca tu misericordia, pero también conozca tu poder, porque el Señor Jesucristo está vivo y está resucitado. Y a veces por atacar una obra, a veces por hablar mal de una persona, terminamos diciendo cosas terribles. Por ahí sale una carta que yo no sé si es verdadera o no es verdadera. Me la pasaron a mí, padre, vea esta carta que escribieron. Yo dije, no, esta carta tiene que ser falsa, porque un hombre de iglesia, un hombre de Dios, no hablaría de esa manera. No expondría ante la picota pública a una persona sin escucharlo y sin preguntarle primero. Yo dije, esta carta tiene que ser falsa, y después me dijeron que sí era falsa y después dicen que no. Pero vea qué interesante. Ustedes saben que yo llevo mis rosarios y llevo mis libros y llevo el material que comercializamos en la misión para poder desarrollar la obra que el Señor me ha dado, pero yo nunca obligo a nadie a que me compren un rosario. Yo nunca obligo a nadie. ¿Y saben qué dicen? Que yo digo que si no me lo compran a mí, los demás rosarios están contaminados por el demonio. ¡Qué cosa tan terrible, hermanos! Atreverse a blasfemar, atreverse a hablar mal de alguien, atreverse a perseguir a una persona. ¿Y saben por qué? Solamente porque el Señor hace milagros, sanaciones, liberaciones, conversiones. Ustedes supieran las conversiones que hemos vivido. Y los que han venido a los retiros han visto lo que el Señor ha hecho. ¿Sabe cuántas bolsas llenas recogimos en Guadalajara? 3 bolsas llenas de amuletos. Personas que abandonaban y soltaban esos amuletos, que los que están aquí me dicen, sí, padre, yo vi esas 3 bolsas llenas de amuletos, el pueblo de Dios volviéndose al Señor y abandonando los ídolos, abandonando la muerte, abandonando la brujería, la hechicería, el horóscopo y volviéndose al Señor, abandonando el pecado. Personas, hermanos, que se acercaron en estos días y me dijeron, padre Bernardo, yo era un borracho, era un drogadicto, era un desordenado, pero le he entregado mi vida al Señor. Ahora estoy rezando el rosario, estoy yendo con mi esposa, con mi esposo a misa, estoy yendo con mis hijos, estamos confesados, Padre, nos convertimos al Señor. Y qué bonito es ver la obra del Señor, porque Dios es poderoso. Y yo digo que en estos congresos, mis hermanos, el Señor hace su obra en todos, y a todos toca el Señor de una manera diferente. Así como dicen las muchachitas hoy en día, hay niveles de niveles, Padre, le dicen ahora, hay niveles de niveles, pero Dios toca diferentes niveles. Hay algunos que los vemos recibiendo milagros de una manera visible, que no se puede negar de ninguna manera, pero otros que descubren su milagro después, otros que descubren su milagro en alguna área de su vida. En estos días se acercaba una persona que me decía, padre, y era una persona muy próspera, tenía muchísimo dinero, y me fui a bancarrota, padre, a bancarrota, hasta toqué el piso, padre, me decía esta persona. Pero empecé a venir a los congresos y el Señor empezó a prosperarme y a prosperarme y a prosperarme. Y hoy en día otra vez tengo mi empresa. ¿Y sabe qué me decía? Padre, aquí le traigo su ofrendita. Gracias por sus oraciones. Vea qué bonito esto. Agradecida esta almita. Gente que ha recuperado la salud. Gente que ha recuperado la familia. Una mujer se acercaba y me decía, padre Bernardo, mi esposo se había ido con otra mujer. Me había abandonado con mis hijos y yo había rogado por la conversión de este hombre. Padre, hemos recuperado el hogar otra vez, padre, y se sentía feliz de estar otra vez con su esposo, con el hombre que algún día se acercó junto a ella frente al altar del Señor y le juró amor eterno hasta que la muerte los separe, y se volvieron al Señor. Personas que odiaban a la Virgen,
Pobrecita nuestra Madre Santa, tan linda, que nos ama a todos nosotros como verdadera madre, y sin embargo hay gente que odia a la Virgen. Los hermanos cristianos no católicos, los hermanos que llama Martín Lutero protestantes, o la Iglesia Católica con mucho respeto dice los hermanos separados o los hermanos esperados, de una u otra manera odian a la Virgen. Ellos dicen que no, a la Virgen María no, aunque no dicen Virgen María, dicen a María no la odiamos, la respetamos tanto que ni nos da nombre, dicen los protestantes, porque nos da rabia si nos nombran a María. ¿Cómo se llama eso? Odio. Y en esos días se han acercado personas, Padre, yo estaba ofendido con la Virgen, sentía mal en mi corazón contra la Virgen, pensaba que venerar a la Virgen María era robarle la gloria a Dios, pero en sus congresos hemos visto y hemos sentido el amor maternal de nuestra Madre Santa, y sabemos que el corazón inmaculado de la Virgen María es el camino más corto y seguro para llegar a Jesús, y se han vuelto al Señor. Se han vuelto a rezar el rosario, hermanos. Qué bonito rezar el rosario. Y ojalá lo pudiéramos rezar todos los días de nuestra vida. Que no haya un día en nuestra vida que nos acostemos sin rezar el Santo Rosario, hermanos. Porque es necesario. San Alfonso María de Ligorio decía, el que reza se salva y el que no reza no se salva. Tenemos que rezar, hermanos, y buscar a Dios a través de la intercesión de su Santísima Madre. Y lo hemos visto. Personas que estaban lejos del Señor se han vuelto a Él. Personas que estaban lejos de la iglesia se han vuelto a ella. Personas que no amaban a la Iglesia Católica, que no amaban, hermanos y hermanas, la Iglesia de Cristo, y se han vuelto a la Iglesia Católica y son servidores consagrados, buscadores del Señor, tan buscadores del Señor que la misma familia dice, es que usted le lavaron el cerebro. Es que usted ya se volvió un fanático o una fanática, y se vienen a quejar conmigo llorando, Padre, mi familia me dice que me lavaron el cerebro. Yo les digo, sí, hermanos, le lavaron el cerebro, le lavaron el corazón, le lavaron el alma, le lavaron todo, hermano, porque hay que amar al Señor, y ojalá que nosotros seamos entregados al Señor con todo el corazón, sin importar qué dirán los demás. Yo les digo, ama al Señor. Cuando éramos locos en el mundo, que andábamos de cantina en cantina, de bacanal en bacanal, de antro en antro, que durábamos 2, 3 días de parranda, de fiesta, tomando, fumando, drogando, desordenados sexualmente, ahí sí la familia estaba llorando para que nos acercáramos al Señor. Y ahora que estamos cerca del Señor, ¿cómo no nos vamos a enloquecer por Cristo Jesús? Hay que hacerlo, hermano, y ojalá que se nos note. Que la gente que nos vea diga, esta persona es diferente y quiero ver qué es lo que tiene esta persona, y al ir a encontrarse con ustedes, a ver qué tienen, pues se encuentren es con el Señor, porque eso es lo que tenemos que hacer, llevar a los otros a un encuentro con el Señor. Y vea qué bonito esto, hermanos, porque nosotros lo tenemos que hacer. Y más nosotros como servidores, que hemos venido a servir, no a recibir aunque recibimos, sino a dar de lo que Dios nos ha dado. Como servidores tenemos que aprender a dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que mostrar a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado, pero tenemos que mostrar, como dice el Evangelio de hoy, a un Dios que es amor. Y ese Dios que es amor, nosotros lo tenemos que amar. Vea que el Evangelio de hoy nos habla a nosotros en San Mateo capítulo 22, versículo 34 hasta el 40, sobre el mandamiento principal. Y dice San Mateo que los fariseos, que eran los amigos de Jesús, habían visto cómo el Señor había dejado callado a los saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso de la época de Jesús bastante interesante, porque los saduceos eran como los racionalistas de la época. Eran personas muy estudiosas, eran teólogos excepcionales, pero que gracias a la enseñanza de un sacerdote de la época del rey Salomón, llamado Sadoc, creían que no existía la vida eterna,
Creían que no existía alma ni espíritu. Creían que no existía ángel, los ángeles y los demonios. Es decir, estas personas eran materialistas. Estas personas creían que no existía ni el demonio, que no existían las liberaciones, que no existían las sanaciones, que no existía la vida eterna, que cuando el hombre muere, muere todo. Como diría por ahí Javier Zubiri, cuando el hombre muere, muere todo. Pero vea qué interesante es. Estas personas, aunque no creían en la vida eterna, se acercaron y le hicieron una pregunta a Jesús sobre una mujer que se casó con un hombre y murió sin darle hijos, y se casó con el cuñado y el otro, y 7 se casaron con ella, y todos murieron sin darle hijos, y entonces le preguntan de quién va a ser esposa en el más allá, y el Señor le dice: ustedes malinterpretan las Escrituras, aunque son muy estudiosos, aunque andan con la Biblia debajo del brazo, le está diciendo el Señor, aunque se saben la Biblia del Génesis al Apocalipsis, como dirían los pastores evangélicos, de cabo a rabo, pero la están malinterpretando, no la entienden, la leen pero son ciegos, está diciendo el Señor, y les explica las Escrituras del Señor y los deja callados. Entonces un fariseo, aquellos que se dedicaban a cumplir la ley, al ver que el Señor había dejado callado a los saduceos, viene y le hace una pregunta para ponerlo a prueba. Porque cuando uno está ejerciendo el ministerio del Señor, hay gente que viene buscando la sanación, la liberación, la adoración, la bendición, la misa, los sacramentos, el amor. Pero hay otros que vienen a ver qué hace el cura para acusarlo, para ponerlo a prueba. Vean que yo tengo un amigo mío que quiero mucho en Colombia y lo honro. Se llama el doctor Rodrigo Escayón, se llama. Un hombre de Dios. Una afinidad con la Virgen impresionante. Este hombre, cuando ora, Dios levanta muertos, el Señor levanta paralíticos, es un laico. Pero resulta que un canal de televisión, que no digo el nombre porque no me pagan publicidad, un canal de televisión le hizo una trampa a este hombre. Y entonces hicieron como una investigación de mucha gente falsa, y llegó un hombre haciéndose pasar por inválido, y lo estaban grabando. Y ahí el hombre haciéndose pasar por inválido y engañó al doctor Rodrigo Escayón, y entonces le dice que le dé un consejo. El doctor Rodrigo pues lo manda a rezar a los sacramentos, y le dice el doctor: y también vea mis videos por YouTube y haga oraciones. Yo también le digo a la gente: vaya y vean las oraciones en YouTube, que les pueden servir mucho. Y entonces le hicieron un escarnio público terrible, hermanos, pero vea que Dios siempre sale ganando, porque al final lo hicieron, fue más famoso de lo que es, y lo invitan a más países de lo que lo invitaban, y sigue haciendo la obra del Señor. Y yo hoy en día lo conozco y honro al doctor Rodrigo Escayón. Y así hay personas que vienen a ver qué hace de diferente el cura, a ver este cura qué hace para ir a acusarlo, qué dice para ir a acusarlo. Asimismo, estos enemigos de Jesús iban y le hicieron una pregunta para tener de qué acusarlo. Este fariseo le preguntó al Señor cuál es el mandamiento principal. ¿Y por qué este fariseo le pregunta al Señor acerca del mandamiento mayor o el mandamiento principal de la ley? ¿Por qué? Porque resulta que cada movimiento sociopolítico y religioso de la época de Jesús decía: este es el principal de los mandamientos, decían los herodianos. Los saduceos decían: no, es este. Los ancianos decían: es este. Los escribas decían: es este. Los fariseos decían: es este. Porque para la época de Jesús existían 613 leyes, 613 mandamientos. ¿Cuántos días tiene un año? 365 eran en positivo y 248 eran en negativo. Negativo es: no harás, no tal cosa. 365, dicen por ahí algunos que son los mandamientos en positivo y 248 en negativo. ¿Cuál es el mandamiento principal?, le preguntan al Señor. ¿Y quién estaba preguntando? Un fariseo. ¿Y qué hacen los fariseos? ¿Qué hacen? Son cumplidores de la ley.
Es decir, conocen la ley. ¿Y qué hace el Señor? Pues el Señor va a la ley. Eres un fariseo y quieres saber cuál es el mandamiento principal. El Señor le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Saben qué decía o dice Deuteronomio 6, 4? El primer mandamiento de la ley es Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4. Pero el Señor va más allá. El Señor rompe todos los estereotipos que tenían los fariseos, porque los fariseos creían que solamente tenían que amar a Dios y despreciar a su hermano. ¿Y saben qué le dice el Señor para rematarlo? Y el segundo es semejante al primero. Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice el Señor. Vea que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 al 28, no hay dos mandamientos. San Lucas dice, hay uno solo. Amar a Dios y al prójimo es el mismo mandamiento desde el Evangelio de la Misericordia. San Mateo y San Marcos dice, hay dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y eso nos falta a veces como servidores. A veces respiramos, sudamos, casi agua bendita, porque amamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Pero vemos al hermano por encima del hombro. Vemos al hermano y lo despreciamos. Vemos al hermano como si fuera menos que nosotros. Y a veces, aunque decimos amar a Dios, pero vamos en contra de nuestro mismo hermano. Y a veces pisoteamos a nuestro mismo hermano, pisoteamos a nuestro prójimo. ¿Y saben para Jesús quién es el prójimo? Para Jesús, explicó el Papa Benedicto XVI, tan amado por nosotros. ¿Saben qué dijo el Papa Benedicto XVI? ¿Quién es el prójimo para Jesús? El prójimo para Jesús es el próximo. El próximo, el que habita su metro cuadrado, como dicen los cursillistas de cristiandad. Ese prójimo es tu hermano que está al lado, que tal vez está ahí con su sufrimiento, con su realidad, y llevas sentado junto a él en la misa tantos años y ni siquiera sabes su nombre ni su realidad. Ese es tu prójimo. Y a veces vemos a ese prójimo con desprecio. En estos días un escritor ahí de Guadalajara decía que los congresos de nosotros parecen manicomios, que porque la gente grita, que porque la gente aplaude, que porque la gente alaba, que porque la gente se sana y se libera. Y yo decía, pobre hermanito, ojalá que nunca tenga que pasar por un ataque del demonio. Ojalá que el Señor proteja su vida, la vida de su esposa y de sus hijos, y nunca tengan que ir delante de un exorcista buscando una liberación espiritual, porque el demonio está haciendo estrago en su vida, porque el día que tenga que vivir una realidad de esta manera, va a descubrir que no es ningún manicomio, sino que es una realidad que se vive en este mundo contemporáneo, y la única manera de expulsarlo es en el nombre del Señor. Ojalá que algún día no tenga que estar arrastrado, gritando y vomitando, porque lo han embrujado, porque lo han maldecido. Y ese día va a entender que el hermano que está necesitado también es hijo de Dios. Y también se tiene que atender, y también se tiene que levantar, y también se le tiene que dar la dignidad de hijo de Dios, y no una patada en la espalda y una boleta para que se vaya donde el psiquiatra. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos. ¿Y saben por qué nosotros no amamos al otro? Porque no nos amamos nosotros mismos, porque el amor humano es limitado, finito, temporal, positivo, transitorio, efímero. Y si nosotros estamos heridos, si nosotros estamos rotos por dentro, pues ¿cómo vamos a amar al otro? Por eso la ley y el mandamiento principal nos lo dejó el Señor y Salvador Jesucristo a nosotros mismos en San Juan en el capítulo 13. En San Juan en el capítulo 13, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la última cena dice que nosotros nos tenemos que amar como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos amó el Señor a nosotros?
nos amó hasta el extremo que entregó su vida y hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Yo no tengo que amar al otro con un amor humano, un amor limitado. Yo tengo que amar al otro con el amor de Dios. Y el día que usted ama al otro con el amor de Dios, usted va a tener entrañas de misericordia. Usted va a sentir compasión, del griego esplagmizomai, que es un amor entrañable, profundo y bondadoso. Y usted, hermano y hermana, no se va a detener absolutamente por nada. No se va a detener ni por las persecuciones, ni por los chismes, ni por la habladuría. No se va a detener absolutamente por nada y va a hacer lo posible y lo imposible por hacer siempre el bien en aquel que lo necesite. Y todo aquel que venga a encontrarse con usted como servidor, usted lo va a acoger con el amor a Dios. Con el amor de Dios. Vea qué bonito es. Ojalá que nosotros pudiéramos vivir ese amor de Dios en nuestra vida, para que lo podamos no solamente vivir, sino para que lo podamos entregar a aquel que más lo necesita. Por eso San Agustín tenía una frase bastante interesante. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Y un santo llamado San Juan de la Cruz, que yo quiero mucho, el reformador de la orden de los carmelitas junto con Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz decía: en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y si nosotros, como servidores, amamos a Dios, amamos al otro, nos amamos nosotros mismos como Dios nos ama, este mundo va a ser diferente. Y no solamente vamos a ver un paralítico levantarse o un cáncer desaparecer, sino que vamos a ver la gloria del Señor derramada en todo su esplendor sobre nuestra vida y sobre todo aquel que tenga ese encuentro con nuestro ministerio. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Ella que es Madre del amor de los amores, del Señor de los señores, pero que también es Madre nuestra, esté a nuestro lado y nos tome de la mano y nos lleve para tener ese encuentro íntimo y personal con su Hijo Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.